Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 2 de Apocalipsis nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Recordarás, la semana pasada iniciamos el libro de Apocalipsis, vimos el capítulo 1. Así que el día de hoy nos corresponde el capítulo 2, esperando que el Señor nos ayude con este camino que hemos decidido tomar al estudiar Apocalipsis, ¿no? Me causa gracia porque yo sé que van a haber muchas... de pronto puntos de vista diferentes y la intención de esto es presentar lo que entendemos y les vuelvo a recordar lo que hablábamos en nuestra primer clase de este libro. Algo que decíamos es de que van a haber diferentes posturas de vista y veíamos 4 en específico en la introducción. Te exhorto que vayas al video de la introducción y para que sepas de lo que estoy hablando, ¿no? Y hablamos de 4 posturas que son las más conocidas, las que más se conocen dentro del cristianismo. Y todas tienen bases bíblicas, así que van a haber diferentes posturas entre la audiencia que tengamos acá en el canal. Pero recuerda, esto, mi hermano, mi hermana, no afecta tu salvación, porque estamos hablando de cosas del futuro que solamente el Señor sabe con exactitud qué es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces al capítulo 2. Estas son las cartas ya dirigidas a las iglesias. La semana pasada veíamos las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Veíamos que habían mucho más iglesias también, pero estas tienen características únicas y específicas que apuntan hacia el periodo de la iglesia, lo que entendemos como el periodo de la iglesia en la postura futurista, ¿no? Déjame aclararte eso. Entonces, son 7 cartas a 7 iglesias específicas. Cada una tiene características únicas y estas características apuntan a un periodo específico de la iglesia, desde su nacimiento hasta que viene el Señor por la iglesia, ¿no? Así que vamos a continuar nosotros. Estaremos viendo acá algunos principios muy importantes en lo que estamos estudiando. Muy bien, capítulo 2, versículo 1. Me dice la Biblia, estoy usando la Reina Valera 1960. Y dice: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y tú recordarás que en el capítulo 1 nosotros nos habíamos enterado de quién es este que está el que tiene 7 estrellas a su diestra y quién es este que anda en medio de los 7 candelabros, ¿no? Y veíamos que era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis como un recordatorio. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio, dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y de ahí dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y hablábamos de que ángel quiere decir mensajero, y apuntando al liderazgo, en aquel entonces al pastor de cada una de estas iglesias. Así que las cartas van dirigidas a los pastores de la iglesia con la intención de que el pastor se las lea a la iglesia, obvio. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y de ahí dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las estrellas son los ángeles, son los pastores, son los mensajeros, y los candeleros son las congregaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, acá vemos, escribe al ángel, o sea, al responsable, al encargado, al pastor, al obispo, al ministro de la iglesia de Éfeso. Y ahí se presenta, bueno, ese es Jesucristo entonces. Sí, ya sabemos quiénes son las estrellas y ya sabemos quiénes son los candelabros de oro, ¿no? Bueno, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, esta es la iglesia de Éfeso. Te voy a presentar algo aquí. Entonces, y me voy a mover yo. Voy a estarme moviendo del escenario para no estar estorbando, ¿ok? Éfeso, la iglesia de Éfeso. Si la interpretación es correcta de que las 7 iglesias son el período de la iglesia acá en la tierra, diríamos entonces que Éfeso es el primer período. Entonces, si este es el primer período, es el aproximado de la era apostólica. Estamos hablando de cuando los apóstoles están. Año 33, ¿recuerdas? El año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muere, resucita al tercer día, es recibido después en las alturas, deja la comisión de ir y hacer discípulos y manda al Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Ahí es donde nace la iglesia. Entonces, año 33 hasta el año 100 después de Jesucristo aproximadamente. Este es el periodo de la iglesia de Éfeso, ¿no? Esto va a representar el nacimiento y la expansión inicial de la iglesia cristiana bajo la guía directa de los apóstoles. Lo que nos estaba diciendo aquí, y voy a ir poniendo y quitando acá la Biblia para irnos recordando, y yo me voy a ir moviendo. Espero no afectarte mucho con esto. Ahí, me voy a quedar en pequeñito, ¿no? Tratando de no estorbar. Lo que importa es que podamos entender el mensaje, ¿no? Entonces, el escritor dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y nosotros hemos entendido que paciencia es esta actitud positiva y llena de esperanza de la iglesia en medio de la tribulación a consecuencia de su fe, porque tiene la mirada en el Señor, en la eternidad. A eso se refiere paciencia en la escritura. Entonces dice acá el versículo 2: yo conozco tus obras. Jesucristo está atento a las acciones de la iglesia. Dice: conozco tu trabajo, que es arduo, es un arduo trabajo el que hace la iglesia, y tu paciencia también. Este es el tiempo de los apóstoles. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, otra vez, y has trabajado arduamente, lo vuelve a recordar otra vez, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tiene cosas buenas esta visión de la iglesia, este mensaje, ¿no? Año 33 aproximadamente al año 100. Muy bien. Y dijimos que iniciaba en el tiempo de Pentecostés, se da la gran comisión, comienza con la resurrección de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo, eso lo vimos ahí en Hechos capítulo 2, y los apóstoles reciben la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a dar poder, y ellos con ese poder iban a tener la capacidad de dar testimonio en Jerusalén, en Judea, que es la provincia, en Samaria, la provincia siguiente, y hasta el fin del mundo, ¿no? Y entonces ahí está la gran comisión. ¿Cuál era la expansión? El mismo versículo 1.8 nos lo dice. Desde Jerusalén el cristianismo se extendió por toda Judea, Samaria, Asia Menor, Grecia y a Roma. Tú recordarás que Pablo fue el gran instrumento del Señor para regar el Evangelio en esas áreas, al menos en los récords que nosotros tenemos en la Escritura. Recuerda que nosotros tenemos esto porque Pablo escribió, y porque tenemos escritos de Lucas en el caso de Hechos, ¿no? Pero no tenemos escritos de los recorridos de Pedro, de los recorridos de los otros apóstoles, ¿no? Que seguramente hicieron una labor, pero no hubo quien llevara un récord de su trabajo, de su obra, ¿no? Pero lo que importa es de que lo que nosotros tenemos es más que suficiente para conocer la obra del Señor, que esa es la gran intención, ¿no? Éfeso en Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía, es ahí donde se encuentra. Esta se convirtió en un centro clave de enseñanza y de liderazgo apostólico. Recuerda que la iglesia iba avanzando, y Pablo es uno de los que llevan el evangelio todo este lado, ¿no? Y aquí vimos mucho el ministerio de Pablo y el ministerio también de Juan.
En este periodo del 33 al año 100, es cuando se escriben los evangelios, las cartas paulinas, las epístolas generales, el Apocalipsis, ¿no? Y se va a establecer en este periodo la doctrina cristiana sobre la base de las enseñanzas de Jesús y la interpretación apostólica. Eso nos estamos dando cuenta porque esta es la iglesia del inicio, ¿no? La iglesia se organiza en comunidades locales con liderazgos pastorales como obispos, presbíteros y diáconos. Y eso nosotros lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Hechos. Recordarás cuando los diáconos por primera vez... los diáconos, cuando había una disputa entre las viudas griegas y una disputa entre las viudas hebreas, y ahí es donde aparecen los primeros diáconos. Diácono lo que quiere decir es servidor, ¿no? Bueno, entonces a medida de que los problemas se van acercando a la iglesia, es que van dándose estas soluciones, al igual los obispos. Obispo lo que quiere decir es el que dirige. Fue necesario de que existieran personas que van a dirigir, ¿no? Y así el presbítero, que es un sistema de gobierno, ¿no? Por cierto, ahí viene el nombre de la iglesia presbiteriana, ¿no? ¿En qué momento termina este periodo? Hasta donde se entiende, bueno, con la muerte del último apóstol, que en este caso es Juan, años 100 aproximadamente, y eso marca la transición ya de la era apostólica hacia los padres de la iglesia, ¿no? Lo que conocemos como los padres de la iglesia. La palabra Éfeso está relacionada con el deseo. Entonces se entiende o se interpreta de que esta es la iglesia deseada, la iglesia amada, ¿no? Esta es ¿por qué? Porque están haciendo, ahí se está, los escritos se están haciendo, las doctrinas se están fundamentando. Este es el gran inicio, este es como el bebé, digamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la iglesia había pasado tribulaciones. Nos estaba diciendo acá, voy a poner una vez más aquí la Biblia. Bueno, voy a hacer estos ajustes. Espero que tú me vayas teniendo paciencia. Quizá no va a ser la misma forma de visión, pero quiero darte esta información lo más claro que se pueda, ¿no? Muy bien. Entonces dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. Esta es una iglesia de mucho trabajo. Esta es una iglesia que tiene la capacidad de esperar en el Señor en medio de las tribulaciones. Esta es una iglesia también que puso a prueba a los que se hacían pasar por apóstoles, pero no lo son. Recordarás que habían falsos maestros que estaban llegando a la iglesia, y muchas de las cartas de Pablo son advertencias a esto, los falsos maestros que van a llegar, las situaciones que se van a dar. Así que estén alertas, afírmense en la verdad para que no sean engañados. Bueno, entonces este es el periodo, ¿no? Es una iglesia que ha trabajado arduamente y lo ha hecho por amor del nombre del Señor, y no has desmayado, se ha mantenido firme, ¿no? Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora viene también la parte negativa, digamos, de la iglesia, ¿no? Has dejado tu primer amor. Y de ahí le hace la recomendación. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer ya que has dejado tu primer amor? Y aquí en el primer amor hay muchos puntos de vista, ¿no? Algunos dicen, bueno, es esta emoción primaria que sentimos cuando nos acercamos al Señor, y es esta pasión, ¿no? Dicen unos, ese es el primer amor, ¿no? Otros dicen, no, este es el amor que apunta hacia el prójimo. Este es el amor. ¿Por qué? Porque aquí se está mostrando a Dios, ya que han trabajado mucho por amor de mi nombre. Entonces dicen algunos, no se trata del amor a Dios, sino que se trata del amor al prójimo, ¿no? Y ahí hay diferentes ideas o interpretaciones en cuanto al amor, ¿no? En una aplicación lo traemos a nuestros días. Pues recuerda que si estamos hablando de una iglesia en específico y de un periodo en específico, es una situación que se dio ahí en esa iglesia, ¿no? Y Juan es el que escribe el Apocalipsis, y Juan en sus cartas también tiene se ve muy claro el énfasis en cuanto al amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no se puede dar si no se tiene el
el amor de Dios. Y el amor de Dios no se puede tener a menos de que Dios dé su amor, ¿no? Así que a eso nos puede ayudar a darle una mejor interpretación a lo que trata Juan acá cuando dice acerca de el primer amor, ¿no? Que el amor primero puede ser el amor más importante también, ¿no? ¿Cuál es la exhortación? Bueno, era un pecado porque la exhortación es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces quiere decir que hay un pecado. En una plática que tuvimos con los hermanos en la iglesia, tocábamos un punto también. Quizá es una iglesia que se ha llenado aquí tiene persecuciones, ¿no? Tiene la capacidad de probar a los falsos maestros, o quiere decir que tiene doctrinas claras. Es una iglesia que sabe su doctrina, es una iglesia que prueba a los falsos maestros, es una iglesia que trabaja, que hace obras. Bueno, pudiera ser que todo eso se hace, pero sin la intención correcta, que sea glorificar a Dios, ¿no? Y entre la discusión que teníamos tocamos esos puntos muy válidos, ¿no? Entonces la recomendación es: recuerda dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, si no voy a venir pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el candelero? Habíamos dicho que el candelero era la iglesia, ¿no? Capítulo 1 de Apocalipsis. Recordarás. Vamos a regresarlo. Espero no hacer muy largo este video, pero quiero que te queden claras estas cosas, ¿no? Dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí la consecuencia por la falta de amor, lo que se está diciendo es de que este candelero se le va a quitar de su lugar. O sea, puede ser de que dentro de esta comunidad de fe, la verdadera iglesia es la que va a ser apartada, separada como un remanente, o la misma comunidad puede ser quitada de la posición en la que se encuentra. ¿Recuerdas que el Señor está en medio de los candeleros? Aquí lo dice: el que anda en medio de los 7 candeleros, el que está en medio, y 7 es el número perfecto, el que está en medio de la iglesia perfecta, completa, total, la iglesia de Cristo. Bueno, entonces ahí podemos ir entendiendo qué es lo que el escritor quiere decir. Vendré aquí a ti y voy a quitar el candelero de su lugar. La posición que tienes puede ser removida. Y cuando hablo de posición no estamos hablando de si alguien manda o no manda. Estamos hablando de la cercanía con el Señor, ¿no? Obvio, entendemos que la salvación no se pierde. Entonces está hablándole a la iglesia en general, al grupo en general. Entonces apunta más a esta idea de que va a ser sacada de ese grupo el remanente que es fiel, y los demás quedarán abandonados. Pero les da la advertencia o les da la exhortación de que se arrepientan, que hagan las primeras obras, hagan las primeras cosas, ¿no? Porque si no, voy a vender pronto a ti, quitar el candelero a su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea que el arrepentimiento es clave. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? Y quizá no vamos a encontrar mucho acerca de los nicolaitas, quiénes son los nicolaitas, pero hasta donde más se entiende, los nicolaitas era un grupo infiltrado dentro de la iglesia que estaba poniendo alguna especie de énfasis en cuanto a las jerarquías. Este manda más, este manda menos, este manda menos, este manda menos, y este solamente recibe órdenes, ¿no? Posiciones dentro de la organización, en este caso posiciones dentro de la iglesia. Recuerda que la cabeza en la iglesia es Cristo y todo lo demás es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por diversidad de miembros y cada uno tiene una función diferente. Pero nunca la Escritura dice cuál es la función más importante y cuál es la función menos importante. Todos somos necesarios dentro del cuerpo para el perfecto funcionamiento del cuerpo.
El único importante y que debe llevarse gloria es la cabeza, en este caso es Cristo, ¿no? Así que las jerarquías no van en la organización que Cristo nos mostró de la iglesia. Incluso cuando algunos quisieron tener un lugar prominente, Jesucristo dijo: no sea así entre ustedes. El que quiera hacerse el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Así que las posiciones no van con la doctrina de la Escritura, ¿no? Todos estamos en un mismo nivel delante del Señor. Todos somos siervos. El mismo Pablo dice: uno es el que riega, otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento es el Señor. Y somos nada más siervos, copartícipes de lo que el Señor está haciendo, ¿no? Así que aquí hay un señalamiento. Hay un grupo infiltrándose que está haciendo este tipo de cosas dentro de la comunidad de fe. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si alguien tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios y el mensaje que Él está dando, recuerdas, el anuncio es a toda la comunidad, pero dentro de la comunidad, lamentablemente, mis hermanos, y esto es algo triste, pero es algo para reflexionar y es algo para examinarnos. Dentro de la iglesia, no todos, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los grupos que nos hacemos llamar cristianos. ¿Okay? Dentro de todas las personas que dicen que son cristianas, no todos son cristianos. Jesucristo mismo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les diré: no os conozco y alejaos de mí. Y hace una división ahí Jesucristo. No por decirle que es el Señor quiere decir que realmente es nuestro Señor. Y él habla ahí de, hay una relación cercana, íntima con el Señor, que es la garantía, y el Espíritu Santo la garantía de nuestra salvación. Así que no todo el que dice que es cristiano, no todo el que está en una iglesia es cristiano, no todo el que está en una congregación es, mejor dicho, no todo el que está en una congregación es iglesia, porque iglesia es aquel grupo salvo por la sangre de Cristo. Entonces la pregunta es si tú eres iglesia o no. Y entonces acá dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora lo menciona en plural, no solamente la iglesia de Éfeso, está hablando al período. Estamos en esta situación difícil, se está perdiendo esto, será necesario que escuchemos qué dirección está dando Dios. Entonces la iglesia de Éfeso tenía esta dirección, ¿no? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? ¿Eso quiere decir que yo tengo que esforzarme para vencer? No, porque la victoria la da el Señor. Una interpretación o una traducción un poquito más acertada no es al que venciere, sino el que llegue a la meta, o el que venció es el que va a comer del árbol de la vida. Pero deja ver cómo lo explico. Es cuando llegues al final te diste cuenta de que fuiste uno de los vencedores, ¿no? Pero te diste cuenta de que el que venció fue el Señor por ti. Así que el que llegue a ese punto es el que encuentra la vida eterna. Cuando lleguemos ahí, se hará claro que somos salvos. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, porque toda la obra de redención es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es Él el que hace todo por nosotros. Y entonces dice, va a llegar este momento donde se confirme la vida eterna, y da aquí la imagen, para entenderlo, de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y lleva a la mente aquella imagen del paraíso, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Quito una vez más la Biblia y yo me hago más pequeño. Muy bien, ahora estamos con Esmirna. Esta es la otra iglesia, la segunda iglesia. Vamos a ver solo dos iglesias el día de hoy. Este periodo es conocido como la iglesia perseguida, ¿no? Esmirna viene de la palabra mirra, y este es un ungüento que se usaba para los cadáveres, para embalsamar.
Esto tiene que ver con muerte. Si este es el periodo de la iglesia, este periodo tuvo que ver mucho con la muerte o con la amenaza de muerte. Esa es la gran idea. Y entonces esto abarca del año 100 hasta el año 313 después de Jesucristo, ¿no? Y esta es una etapa crucial que fue marcada por el sufrimiento. Pero el sufrimiento, mi hermano, no hay que verlo mal, porque el sufrimiento en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, lo que ha demostrado es los fieles verdaderos al Señor. La persecución lo que hace es sacar a la luz quienes son fieles y quienes no son fieles. En este tiempo de persecución se dio a conocer quiénes realmente eran los fieles para con el Señor. Aquí se marcó el sufrimiento, pero también hubo esta consolidación doctrinal. Llegó el punto en que las doctrinas quedaron firmes y claras, necesarias, ¿no? Necesarias para que la iglesia tuviera firmes sus bases, ¿no? Y hubo mucho crecimiento espiritual, obvio, a través de la presión. ¿Cuál es el contexto histórico de este periodo? El cristianismo se va expandiendo rápidamente. Recordarás que después del capítulo 12, en el libro de Hechos, todo el mundo comienza a predicar el evangelio. Entonces vienen las persecuciones y comienzan a salir de los territorios, pero a donde quiera que van anunciando el evangelio. Así que se va expandiendo el evangelio rápidamente, ¿no? Por todo el imperio romano. Pero esto ahora ya está causando problemas a las autoridades romanas y a los mismos ciudadanos romanos. Oye, este movimiento está creciendo. Al principio se le veía como parte del judaísmo, pero después los judíos están persiguiendo a la iglesia. Entonces se dan cuenta de que no, esto no es del judaísmo, esto es algo diferente y esto está levantando ya sospechas, ¿no? ¿Por qué llamaba mucho la atención y pudiera traer sospechas al imperio romano, el cristianismo? Bueno, una de las grandes cosas es de que el cristianismo se negaba a rendirle culto al emperador, ¿no? Y ese era el culto cívico, esta religión cívica donde hay que rendirle culto al gobernador, donde el gobernador es como Dios, ¿no? En este caso César. Entonces tenían que quemarle incienso, ¿no? Entonces los cristianos se negaban a rendirle culto al emperador. El cristiano verdadero, obvio, estaban aquellos que se llamaban cristianos, pero eran falsos cristianos y no les importaba arrodillarse delante de quien fuera, por tal de salvar su vida. Bueno, el verdadero cristiano estaba dispuesto a entregar la vida. Recuerda que el Espíritu Santo es el que da la capacidad para ser testigo. Y testigo viene de mártir. Quiere decir que el Espíritu Santo da la capacidad de enfrentar la muerte a consecuencia de la verdad. Y esta es una evidencia o una especie de filtro, este tipo de persecuciones, que pusieron en la luz quiénes son los cristianos verdaderos. Aquellos que se atrevieron a mantenerse firme y no negaron al Señor. Estos cristianos tampoco rendían culto a los dioses romanos, ¿no? Una de las cosas, es interesante que una de las cosas por las cuales la iglesia fue perseguida en estos periodos de las persecuciones imperiales, eran acusados de ateos. ¿Por qué? Porque no tenían un ídolo visible, porque todos tenían sus ídolos visibles, los ídolos domésticos, esos que están en la casa, ¿no? Y los otros que estaban en los templos. Ídolos, imágenes de animales, imágenes de personas, donde las personas llegaban y le rendían culto a esos dioses, ¿no? Pero el cristiano no tiene ningún ídolo, entonces era acusado de ateo. Pero la misma escritura nos exhorta a no hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en la tierra. Y mucho menos a arrodillarnos y honrarles. Allá lo encontramos en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, entonces ellos lo interpretaban como una traición al imperio o también lo interpretaban como ateísmo. Estos son ateos porque no adoran a nuestros dioses, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles fueron los tipos de persecuciones que tuvo que enfrentar la iglesia en este periodo de Esmirna? Bueno, hubieron persecuciones, lo que llamamos intermitentes o localizadas, ¿no? Es algo que no es constante, sino que dependía del emperador
¿no? Y dependía de las circunstancias políticas. Eran a veces persecuciones locales en esta área. Así como te recuerdas tú el problema que hubo en Éfeso cuando todos van gritando Diana de los Efesios y van persiguiendo y entonces hay un ataque contra la iglesia. Bueno, eran locales nada más las persecuciones, ¿no? Después hubieron persecuciones ya oficiales, ordenadas por el Estado, ordenadas por César, ¿no? Impulsadas por los mismos pueblos, así que hubieron persecuciones oficiales y populares también, ¿no? Movidas por las autoridades locales. Eso es lo que tuvieron que enfrentar nuestros hermanos en la fe en aquel entonces, en ese periodo, año 100 al 313 aproximadamente, ¿no? Algunos de los emperadores involucrados en estas persecuciones fue Trajano, Decio, Valeriano y Diocleciano. Hubieron varios, ¿no? Pero estos son los más notados. Y antes del año 100 después de Cristo, estaba Nerón y Galerio, ¿no? Fueron personas que jugaron roles muy importantes en esa persecución. Mira lo que dice la carta a Esmirna. Voy a poner la Biblia aquí otra vez, ¿no? Mira lo que dice aquí. Ahí vamos. Lo que dice la carta a Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, ¿no? Y ya sabemos lo que quiere decir Esmirna. Es esta relación con la muerte, ¿no? El bálsamo que se le ponía a los cadáveres. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, la forma en que se presenta acá el Señor se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Ya desde el inicio hay esperanza para esta iglesia. Iglesia, yo sé que está siendo perseguida, pero mira, yo morí, pero resucité. La esperanza es, tú quizá vas a morir, muchos de ustedes van a morir en este periodo, pero la esperanza es de que van a resucitar. Dice, y vivo, dice esto, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le dice a la iglesia. Yo sé que tú estás pasando angustias, estás pasando tribulaciones y estás teniendo mucha pobreza. Recordarás tú que Pablo recogía ofrendas allá en los Corintios. Tenemos relatos de eso para poder llevar a los santos allá en Jerusalén, porque la iglesia estaba teniendo la iglesia de Jerusalén siempre tuvo problemas económicos. Otra de las cosas que hacía que la iglesia tuviera problemas económicos es de que era una iglesia perseguida, entonces no puede tener un lugar, no tiene un trabajo estable, tiene que moverse cuando está siendo perseguido, así que todo eso va a afectar la economía. Entonces era una iglesia que económicamente no estaba bien, pero Jesucristo en su carta dice, yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis es como este susurro al oído, ¿no? Dice, pero tú eres rico, pero realmente tú eres rico. ¿Por qué? Porque la riqueza del creyente es una riqueza espiritual, no es una riqueza material. Dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos, ¿no? Entonces una iglesia también señalada o sea, por todos lados venía el golpe y el ataque a la iglesia, ¿no? Dice que estos no son judíos, sino que son una sinagoga de Satanás. En otras palabras, esto lo que están haciendo son adorando a Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y el que persigue a la iglesia de Cristo está persiguiendo al mismo Señor. Eso quiere decir que está en el bando contrario. ¿Cuál es el bando contrario? El bando de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y le da el anuncio a la iglesia. No temas en nada lo que vas a sufrir. Iglesia, entre el año 100 y entre el año 313. Estamos viendo acá en la historia los emperadores y las persecuciones que hubieron, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién es el que está detrás de las persecuciones? ¿Quién es el que está detrás de los atraques de la iglesia? ¿Quién es el que está atrás de las blasfemias contra la iglesia? ¿Quién es el que está detrás de las tribulaciones? Es el diablo. Y dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que sean probados. ¿Recuerdas lo que el diablo hizo con Job? Le llevó enfermedades, le llevó pobreza, le llevó miseria, le llevó muerte. Y era para probarlos. ¿Recuerdas lo que Jesucristo le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para que seáis
para zarandearos como trigo, pero yo he rogado, dijo el Señor Jesucristo, que vuestra fe no decaiga. Mis hermanos, el diablo está atacando a la iglesia, siempre lo ha hecho, y la intención es poner a prueba si realmente tenemos fe y amamos al Señor. Así que cualquier situación que estés pasando, alguna prueba que estés pasando en tu fe, mi hermano, recuerda que es el diablo el que está detrás de eso, y recuerda que está probando a ver si realmente tienes fe en el Señor. Dice, para ser probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y estos 10 días se interpretan como 10 de los emperadores que hicieron este periodo de persecución para con la iglesia. Y la exhortación es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes que aquí, a este periodo de la iglesia, no hay un pero tengo algo en contra de ti? Pero aquí estás mal en esta área y necesitas ajustar. Esta iglesia recibió consuelo de parte de Dios. La iglesia perseguida. Y eso me llama a mí la atención, mi hermano. Porque en medio de la persecución y de la desgracia, como que la fe se afirma, se aclara, y como que no hay tiempo para pecar. Pero cuando todo está tranquilo, es muy fácil que caigamos en pecado. Un pequeño comentario y nada más, ¿no? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú mantente firme porque vas a tener vida y vida eterna. Y vuelve a hacer otra vez esta exhortación que la vimos acá en los primeros versos, ¿no? En los primeros versos, versículo 7 del capítulo 1, en la carta para Éfeso, le dice eso: el que venciere le daré comer al árbol de la vida. Decía esto: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí en Esmirna lo dice otra vez: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene otra vez esa exhortación. ¿Puedes escuchar tú la voz de tu Señor? Jesucristo dice: mis ovejas conocen mi voz y me obedecen. Te das cuenta que el mensaje está para todo el grupo que tiene un título cristiano en cada uno de los periodos de la iglesia, pero el mensaje va a ser recibido en el corazón de aquellos que legítimamente son cristianos. Aquellos que reconocen la voz de su Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos hablando de que resucitará en la primera resurrección los que estarán en la presencia del Señor, ¿no? Así que un periodo de tristeza, un periodo de tribulación, un periodo de muerte, ¿no? ¿Qué sucedió con la iglesia en ese periodo, ¿no? Bueno, se consolidaron roles como obispos y presbíteros, ¿no? Ya más o menos para el 150 después de Jesucristo, los obispos ya estaban dirigiendo concilios y dictaban normas, o sea que va avanzando la organización de la iglesia. ¿Qué tal en cuanto a la doctrina y en cuanto a la unidad? Bueno, la persecución impulsó la creación de artículos de fe, el credo apostólico y todo eso, ¿no? Y fortaleció la identidad cristiana frente a las herejías. La persecución vino a ayudar mucho en la afirmación de las verdades de la iglesia, ¿no? Pero hubieron muchos, como vimos, hubieron muchos que murieron. Perdón, yo estaba pasando aquí y no me había dado cuenta que no había puesto esto aquí. Me disculpo por eso. Acababa de leer esto, ¿no? Los emperadores que estuvieron involucrados y también la forma en que la iglesia se desarrolló internamente, ¿no? Hubieron obispos, comenzaron a dictar normas y la persecución lo que vino a hacer fue a crear artículos de fe. Y ahí podemos encontrar el credo, por ejemplo, para que la iglesia tenga principios claves de su fe, resumida prácticamente, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y eso vino a fortalecer, decíamos, la identidad de la iglesia cristiana frente a todas las herejías. Esto es lo que la iglesia cree, entonces pudo hacerse a un lado
todas las herejías que estaban entrando a la iglesia. Cuando tenemos claras las verdades, podemos identificar las mentiras, pero cuando no tenemos claras las verdades, van a llegar muchas mentiras y las vamos a aceptar como verdades porque suenan bien, suenan bonito, ¿no? Entonces, en este periodo de persecución, eso fue algo que sucedió. Quedó claro cuál es la fe cristiana. Pero hubieron muchos muertos en este tiempo, como lo mismo decía la carta y como lo vimos en la historia, ¿no? Algunos mártires que vivieron durante este periodo de persecución entre el siglo I y el siglo III, ¿no? Policarpio de Esmirna, este es uno, ¿no? Año 70 al año 155 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Era el obispo de Esmirna. Obispo quiere decir el que dirige. En este caso era el pastor de la iglesia de Esmirna. Era discípulo del apóstol Juan, directo de él, ¿no? Fue considerado como uno de los 3 padres apostólicos junto a Clemente de Roma y a Ignacio de Antioquía. Este defendió la fe contra estas primeras herejías que estaba llegando y escribió una epístola a los filipenses reafirmando estas doctrinas verdaderas, ¿no? ¿Cómo murió él? Quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna. Fue quemado vivo. Una de las prácticas que hacía Roma con los cristianos era de que los amarraba en postes en las calles, pero también dentro del coliseo, dentro del anfiteatro, los ponía como lumbreras, les prendía fuego, ¿no? Este hombre muere dando gracias a Dios. Cuando está siendo quemado, está dando gracias a Dios. Y está dando gracias a Dios porque él está participando también de la muerte por Cristo. Así como Pablo dice que le era honroso pasar las tribulaciones porque Cristo murió por esas causas. Pablo decía, a mí se me hace honroso también morir por esto. Y el mismo sentir había aquí en Policarpio. Él le dio gracias a Dios porque participó también de un sufrimiento similar. Del cáliz de Cristo. ¿Recuerda la copa que Cristo dijo, no quiero tomar esta copa, pero no es lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad? Parafraseando el pasaje. Bueno, ese es el cáliz de Cristo. ¿Qué más? ¿Quién otro? Ignacio de Antioquía. Este es otro. Año 35 al año 107 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Fue el segundo obispo de Antioquía, fue el sucesor de Pedro, fue discípulo de Juan también. Se autodenominaba Teóforos, que quiere decir portador de Dios. O sea, como que Dios va dentro de mí, ¿no? Así como tú y como yo llevamos al Espíritu Santo. Él escribió 7 cartas durante su traslado a Roma para ser ejecutado. Él exhortaba, igual que Pablo, ¿no?, a las iglesias a la unidad y a la fidelidad doctrinal. ¿Qué pasó con él en el Coliseo romano? Fue echado a las fieras y fue devorado por las fieras. En el tiempo del emperador Trajano sucedió eso. Aquí hay otras 2 mujeres, Perpetua y Felicita, 203 después de Jesucristo. Fueron mártires de Cartagena, ¿no?, durante la persecución de Séptimo Severo. Perpetua era la joven rica, digamos, noble, era parte de la nobleza, tenía una estabilidad económica bien, ¿no? Y Felicidad era la esclava y estaba embarazada. Okay. Bueno, estas 2 fueron encarceladas porque se negaron a renunciar a la fe. No importaba el estatus social. Si eras creyente, ibas a ser perseguido. Bueno, la señora Perpetua, digamos, que era joven, y Felicidad, que era su esclava, bueno, fueron las 2 encarceladas porque se negaron a negar su fe. Y también fueron ejecutadas en el anfiteatro. Historias que tú puedes encontrar en la internet, pero también tú puedes en YouTube, ¿sí?, en esta misma plataforma, puedes encontrar ahí como Perpetua y Felicidad, y vas a encontrar pequeñas cortometrajes, pequeñas películas o caricaturas que muestran la vida de estos, y ahí te toparás con de otros mártires también. Y si tú ves las fechas de esos mártires y si te das cuenta que están entre el año 100 y entre el año 313, bueno, fueron mártires del tiempo de la iglesia de Esmirna, cuando la carta se envió a Esmirna, ¿no? Así que hay bastante, mis hermanos, que podemos ir aprendiendo y conociendo nosotros
en la palabra del Señor. Yo con esto ya dejo este momento de estudio que estamos teniendo, porque quiero dejar las otras cartas para la siguiente semana y así puedo no ir tan a la carrera, no ser tan largo el video. Pero mi hermano, te exhorto a que tú investigues también la historia de tu iglesia, porque perteneces tú a la iglesia y es tu familia. Esto es como leer la historia de tu familia. ¿Qué pasó con tus antepasados cristianos? ¿No? Míralo así y le va a dar un poco más de sentido también. Así que espero que haya sido de edificación este estudio que tuvimos el día de hoy. Me da mucho gusto poder ser parte del crecimiento que estés teniendo, que Dios esté dándote a través de estos estudios que estamos teniendo. Y gracias por permitirme ser un instrumento en las manos del Señor para que puedas tú ayudarte en el crecimiento de la verdad, ¿no? Así que te voy a pedir que cierres ahí tus ojos, inclines tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el cuidado, la misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a la palabra, poder ver la historia, poder ver los eventos que sucedieron en nuestra historia como iglesias. Y que esto nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé dirección para saber y entender los pasos que debemos dar en la situación que estamos viviendo cada día. El día de hoy vivimos situaciones únicas y específicas a las cuales nuestra fe debe responder y te pedimos, Señor, de que nos dé la sabiduría y nos des el valor para responder de la forma correcta. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, estamos acá a las 7. Todos los miércoles y los viernes, y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Así que en este canal puedes ver eso y hay mucho más material. Así que déjale saber a tus amistades de que aquí hay un lugar donde estamos estudiando la palabra de Dios. Y bueno, si tienes alguna observación, de pronto déjanos tu comentario. Quizá algo que te gustaría ver en la forma de la explicación, qué sé yo, pudiéramos también irnos ajustando para ir dando un mejor servicio, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.